Bienvenidos a la comunidad internacional Dragón Rojo. Soy Juanma Fernández y celebramos una nueva sección dentro de los podcasts de la comunidad internacional. La voy a llamar Compañeros de Camino. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Osho, de Eckhart Tolle, Krishnamurti, Louise Hay, Wayne Dyer, Elena Blavatsky, Jeff Foster, Greg Braden, etcétera, etcétera, etcétera? Posiblemente la mayoría sí sabéis quiénes son. Otros, alguno que otro. Y muchos otros como yo, prácticamente desconocemos estos personajes tan influyentes en nuestra evolución como personas, en la mejoría de nuestros pensamientos y acciones y en definitiva de nuestro camino espiritual. De ahí que haya denominado esta sección Compañeros de Camino, una apuesta personal, un programa que quise producir hace tiempo, pero ahora con un enfoque distinto. Con la increíble ayuda en la documentación del programa de Nancy del Valle y siempre acompañado de las músicas de Raúl Fernández, vamos a intentar mostraros la vida y obra de estos personajes tan influyentes en la vida de tantas personas. Un pequeño monográfico, corto e intenso, pero ameno. Esperamos que sea de vuestro agrado. Para mí era fácil elegir el primer maestro de Compañeros de Camino. Y he de empezar, por lo tanto, por la persona que hizo en mí, como él decía en una de sus obras, un salto cuántico y es prácticamente el responsable de que hoy esté delante de este micrófono y tú estés escuchando este podcast. Me refiero al padre de la motivación, más conocido como Wayne Dyer. Nadie necesita preguntarse cuál es su objetivo. Siempre lo encontrarás ayudando. Si por un solo día puedes concentrarte en hacer que la vida de otros sea mejor, si puedes concentrarte en pensar así, así es como piensa Dios. Es un concepto antiguo, pero sigue siendo relevante. Tocar la vida de alguien es más valioso que cualquier cantidad de dinero. Mi amiga Byron Katie dice, creer que necesitas lo que no tienes es la definición de locura. Que no te puedas realizar hasta que consigas todas esas cosas es una ilusión. En serio, no necesitas nada más. No importa a qué te dediques, puedes ser taxista, maestro, trabajar en una fábrica, ser director. Lo que importa es que te concentres en ayudar a los otros. Pensad en la gente que os acompaña en el camino. Podéis dirigir un negocio así, despegándoos del resultado y centrándoos en dar servicio. La vida se convierte en vivir estas virtudes. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser amable? ¿Cómo puedo sentir veneración? Si piensas así, vives en pleno sentido. Los mensajes del amanecer son sobre lo que sabes y no sabes hacer, sobre cómo te define la sociedad, pero en el atardecer, tras el cambio, se trata de estar en sintonía con una energía que se ocupa de todo y de la que todos estamos hechos. Intenta no respirar, por ejemplo, o que no te crezcan las uñas. Solo tenemos que vivir todas las virtudes. La verdad es que siento que algo más se ocupa de nosotros, así que todo consiste en rendirse ante eso, de rendirnos ante algo que es mayor que nosotros, a lo que estamos conectados y que lo controla todo. Hay un lugar en nuestro interior más profundo que quiere sentirse realizado, que quiere saber que su vida ha marcado una diferencia, que ha dejado este lugar, este planeta donde ha vivido, mejor que cuando llegó, que ha conmovido profundamente la vida de alguien con su existencia. Todos queremos eso. No es una cuestión de edad ni de encontrarse a uno mismo. Seas quien seas, tengas la edad que tengas, solo estás a un pensamiento de cambiar tu vida. No es una cuestión de edad ni de encontrarse a uno mismo. Seas quien seas y tengas la edad que tengas, solo estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Estos son los segundos finales de la película El Cambio. Wayne Dyer nació en los Estados Unidos, en Detroit,
Michigan. La infancia de Dyer transcurrió por orfanatos y casas de acogida. Superó muchos obstáculos para hacer realidad sus sueños y pasó gran parte de su vida mostrando a otros cómo hacerlo. Estuvo casado 3 veces y tuvo 8 hijos. Recuerdo que hace años tuvimos 4 hijos en 7 años. Mi hija adolescente Stephanie, en esa época, se encargaba de ayudar con muchas de las tareas de casa cuando los bebés no dejaban de aparecer. Descubrimos que íbamos a tener otro hijo. De nuevo sucedió algo misterioso y encargamos otro niño. Mi esposa y yo tiramos una moneda para decidir quién se lo diría a Stephanie. Perdí yo. Así que la arrinconé un día que estaba de muy buen humor y le dije: cariño, no te lo vas a creer, pero vamos a tener otro hijo. ¡Oh, eso es genial! Y se puso así. Una pose instantánea, con un pie así, el otro así, y dijo: ¡es estupendo! Yo respondí: la verdad es que lo es, y añadí: quizá deberías alegrarte de que nosotros no tuviéramos la actitud que tú tienes ahora cuando te encargamos a ti. Y dijo: sí, pero ¿cómo crees que me siento? Le pedí que me lo explicara y dijo: no, papá, ¿cómo crees que me siento al ser la única chica en secundaria con padres a los que les gusta hacerlo? Extracto de la conferencia El poder de la intención de 2003. Psicoterapeuta y doctorado en psicología por la Universidad de Michigan. A menudo contaba anécdotas de su vida familiar y en varias ocasiones utilizó su propia experiencia de vida como un ejemplo. Su historia de éxito, del hombre hecho a sí mismo, era una parte de su atractivo. Llamo para preguntar si hay un tal Melvin Lyle Dyer que murió en 1964, creo que fue en ese año, enterrado en su cementerio. Él respondió: en realidad esto no es un cementerio, pero sí que hay gente enterrada aquí. Dijo que iría a echar un vistazo y tardó al menos 10 minutos en regresar. Se puso al teléfono mientras rebuscaba en una caja de Coca-Cola, que es donde se archivaban los papeles en Mississippi en ese entonces. Entonces dijo: he encontrado el registro de su padre, lo enterraron aquí en 1964. Yo le dije: he venido de viaje, llevo buscando a mi padre toda mi vida, me gustaría visitar su tumba. Él replicó: no es realmente un cementerio, su padre está enterrado en el terreno de la pensión Canlight. Es una historia verídica. Así que me llevé la mano al bolsillo y dije: tengo un mapa. Conduje hasta aquel pequeño terreno. Fue un momento decisivo en mi vida en el que empecé a creer en el lado activo del infinito. Me acerqué a una marca que había en el suelo. Ni siquiera había lápida, solo una marca en el suelo que decía Melvin Lyle Dyer. No recuerdo las fechas exactas, pero estoy casi seguro de que eran 1914-1964. Me quedé ahí un rato y cuando entré en la pensión el hombre me dijo: puede irse cuando quiera, pero cuando lo haga cierre la valla con la cadena. Le dije que así lo haría. Salí de nuevo. Eran como las 5:15 y permanecí allí casi 3 horas. Ya había oscurecido, eran las 8 y no hice más que maldecir a mi padre pisoteando el suelo, diciendo: ¿cómo pudiste hacer eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste marcharte y no llamar nunca? Se me saltaron las lágrimas. Fue un momento culminante y muy emotivo de mi vida. Entonces algo se adueñó de mí y me acordé de lo que Mark Twain decía sobre el perdón. El perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pisado. Se apoderó de mí una sensación que nunca había tenido y le dije a mi padre: te perdono. No sé por qué. Dije: a partir de este momento y para el resto de mi vida te transmitiré amor. Te veré siempre con afecto. Así que puse la cadena, me alejé en el coche, volví a casa
Volé de regreso a Nueva York, me tomé un breve periodo sabático de unas 2 semanas y fui a un lugar en Fort Lauderdale, Florida, al motel Spindrift. Me alojé allí y escribí un libro llamado Tus zonas erróneas. Hoy se han publicado 32 millones de ejemplares de ese libro en 48 idiomas y lo escribí en menos de 2 semanas, de principio a fin. Cuando me marché de ahí, empecé a hacer footing. Poco después adquirí la costumbre que he mantenido 22 años de correr 13 kilómetros cada día. Dejé de beber, inicié una nueva relación en mi vida, los hijos que había querido tener empezaron a aparecer, cambié mi dieta, dejé de comer alimentos tóxicos y de tener comportamientos tóxicos y todo lo que he sido capaz de crear y lograr en mi vida ha sido posible porque, por alguna razón misteriosa, una tarjeta de visita había ido a parar a un coche sin estrenar y después a mi bolsillo cuando me disponía a ir en busca de mi padre. No tengo ni un atisbo de explicación para ello. Su mensaje, cito de su página web drwaynedyer.com, era que cada persona tiene el potencial de vivir una vida extraordinaria. También solía decir que mis creencias son que la verdad es verdad hasta que la organizas y entonces se convierte en mentira. Otra frase: no creo que Jesús enseñara cristianismo. Jesús enseñaba bondad, amor, compasión y paz. Lo que digo a la gente es: no seas cristiano, sé como Cristo. No seas budista, sé como Buda. Siendo profesor en Nueva York, en la Universidad de St. John's, escribió su primer libro, Tus zonas erróneas, en 1976. Vendió nada menos que 35 millones de copias en diferentes idiomas, permaneciendo 64 semanas consecutivas como bestseller en el New York Times. Durante las 4 décadas de su carrera, escribió más de 40 libros, incluyendo 21 bestsellers del New York Times. Creó muchos programas de audio y vídeo y apareció en miles de programas de televisión y radio. En el año 2009, Wayne Dyer anunció que tenía leucemia linfocítica crónica y el 29 de agosto de 2015 regresa a la fuente a la edad de 75 años en Maui, Hawái. Decir que en su página oficial de Facebook dicta textualmente: acabamos de recibir el informe del forense de la muerte de Wayne y en el informe se indica que no había rastro de leucemia en su cuerpo. Sentía que era capaz de eliminarlo y este informe confirma lo que él ya sabía. La causa oficial de la muerte fue por enfermedad coronaria, ataque al corazón. Para cerrar el podcast, deciros, como bien sabréis muchos, que la red, es decir Internet, está llena de citas de Wayne Dyer. Me voy a permitir leeros algunas. Cuando juzgas a otros, no los defines, te defines a ti mismo. No son las personas o cosas lo que te hacen infeliz, sino tus pensamientos sobre ello. Si tu estancia en la Tierra es tan corta, debería ser por lo menos agradable. En pocas palabras, se trata de tu vida, haz con ella lo que tú quieres. La necesidad de aprobación de los demás equivale a decir: lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Como te trata la gente es su karma, como reaccionas es el tuyo. Cuando dejas de tomar decisiones, entras en el vasto mundo de las excusas. Cuando tengas la opción entre ser correcto y ser amable, elige ser amable. No hay nada malo con la ira, siempre que se utilice de forma constructiva.
La abundancia no es algo que adquirimos, es algo con lo que sintonizamos. Cuando perseguía el dinero, nunca tenía suficiente. Cuando tuve un propósito en la vida y me centraba en dar de mí mismo y de todo lo que llegaba a mi vida, entonces era próspero. Tú eres quien determina lo que vales sin necesidad de dar explicaciones a nadie. No somos seres humanos en búsqueda de una experiencia espiritual, somos seres espirituales inmersos en una experiencia humana. Los juicios nos impiden ver lo bueno que hay tras las apariencias. Deja de actuar como si la vida fuera un ensayo. Vive este día como si fuera tu último. El pasado ha terminado y se ha ido. El futuro no está garantizado. El Dr. Wayne Dyer. Sé que lo que me ocurrió con mi padre, ese perdón activo, fue un instrumento muy potente que sembró en mí el objetivo que me ha traído hasta aquí y que me ha permitido crear este programa, el libro que he escrito y todos los otros logros de mi vida, incluidos mis hijos, incluido todo lo que más aprecio, incluida mi salud, mi capacidad de hablar sin leer notas, mi voz. Todo ello surgió a raíz de ese acto de perdón. Vivo a partir de ese momento en el lado activo del infinito. Ya no vivo en un cuerpo que creo que no morirá. Sé que morirá, pero también sé que no es yo. Estoy total y absolutamente reconciliado con ello. No soy este cuerpo. Soy un ser infinito disfrazado de un hombre que les habla en este momento. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Muchas gracias.